Buenos días, mi nombre es María José Martínez Carmona. Soy profesora de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Córdoba. Esta comunicación se enmarca en el sexto Congreso Internacional de Feminismo Digital, en el simposio Ciberviolencia contra las Mujeres, y analiza la relación entre violencia juvenil, radicalización y ciberviolencia contra las mujeres, a partir de un estudio de práctica socioeducativa en un centro de internamiento de menores e infractores de la capital cordobesa, destinado a jóvenes de 14 a 18 años, en su mayoría de entornos marginales. El objetivo es mostrar cómo las dinámicas de violencia que se construyen en contextos vulnerables no desaparecen, sino que se trasladan al entorno digital, donde se expresan como ciberviolencia machista. La ciberviolencia contra las mujeres es hoy una de las formas más extendidas de violencia machista. Aunque ocurre en redes sociales, plataformas de vídeo o espacios digitales, no surge de manera espontánea. Tiene raíces profundas en modelos de masculinidad aprendidos, en entornos violentos, desigualdad estructural, carencia afectiva, exclusión social y ausencia de referentes positivos. En los centros de internamiento de menores infractores, en Adelante CIMI, encontramos jóvenes que han crecido en contextos donde la violencia está normalizada. Estos factores favorecen la radicalización juvenil. También predisponen a la reproducción de la violencia machista, incluida su versión digital. Este trabajo explora cómo la educación inclusiva y la intervención socioeducativa pueden actuar como herramientas preventivas para frenar esta transmisión de violencia presencial a la ciberviolencia. Para entender cómo la violencia juvenil y los procesos de radicalización terminan manifestándose como ciberviolencia contra las mujeres, este trabajo se organiza en torno a tres objetivos fundamentales. En primer lugar, buscamos identificar de qué manera los factores de riesgo asociados a la radicalización juvenil, como la exposición continuada a entornos violentos, la falta de referentes positivos o la normalización de dinámicas de dominación, pueden relacionarse con conductas agresivas hacia mujeres en espacios digitales. La idea es comprender cómo estos elementos, que ya operan en la vida presencial de muchos jóvenes, se trasladan y se amplifican en el entorno online. El segundo objetivo se centra en analizar el papel de la intervención socioeducativa. Nos interesa ver cómo los profesionales que trabajan en contextos como el abordado pueden actuar para prevenir estas dinámicas, ofreciendo acompañamiento, modelos alternativos de convivencia y espacios seguros donde los jóvenes puedan reconstruir sus formas de relacionarse. Y finalmente, el tercer objetivo consiste en proponer estrategias educativas que fortalezcan habilidades socioemocionales y fomenten modelos de convivencia más igualitarios. La intención es que estas herramientas funcionen como una barrera frente a la ciberviolencia machista, ayudando a los jóvenes a desarrollar pensamiento crítico, empatía y formas de interacción respetuosas tanto dentro como fuera del entorno digital. En este estudio se ha utilizado una metodología cualitativa que combina tres líneas de trabajo complementarias. Por un lado, se ha realizado una revisión documental y un análisis crítico de literatura especializada, que nos permite situar el fenómeno de la violencia juvenil y la radicalización dentro de un marco teórico riguroso. Esta revisión es clave para entender cómo estos procesos se transforman y se proyectan en el entorno digital. En segundo lugar, se ha llevado a cabo un estudio de práctica socioeducativa en un CIMI de Córdoba capital. Este acercamiento directo al contexto permite observar cómo se construyen las dinámicas de socialización, qué factores de riesgo aparecen con mayor frecuencia y qué elementos pueden funcionar como protectores. La metodología integra aportes de distintos enfoques: la educación inclusiva, que nos ayuda a pensar en la participación y la convivencia; la teoría del apego, que explica cómo los vínculos tempranos influyen en la regulación emocional; el aprendizaje social, mostrando cómo los modelos violentos se reproducen; y la prevención de la violencia, que aporta claves para intervenir de manera eficaz. Es importante señalar que el análisis no se centra en evaluar un proyecto concreto, sino en identificar patrones de riesgo, dinámicas de socialización violenta y factores protectores presentes en estos entornos. Esta perspectiva amplia permite conectar la violencia juvenil que se da en contextos vulnerables con su expresión digital, especialmente en forma de ciberviolencia contra mujeres y niños. La combinación de instrumentos permitió obtener una visión completa del contexto y de las dinámicas presentes en el CIMI. Por un lado, la revisión documental y el análisis de informes institucionales facilitaron la construcción del marco teórico y la contextualización de la violencia juvenil. La observación directa y las entrevistas con profesionales y menores aportaron información cualitativa sobre las dinámicas de convivencia, los conflictos y los procesos de socialización. Además, se emplearon encuestas de diagnóstico y de evaluación final y rúbricas socioemocionales
para medir las habilidades como la empatía, la autorregulación y la resolución de conflictos. Combinar estos instrumentos permitió triangular la información y comprender cómo se relacionan los distintos factores de riesgo. En cuanto a los resultados, el análisis muestra avances significativos en varios aspectos clave. Por un lado, se observa una mejora notable en las habilidades socioemocionales de los jóvenes, mayor capacidad para identificar y gestionar emociones, más empatía, una mayor autorregulación. Estos cambios se producen también en una reducción de conflictos y en una implicación más activa en la dinámica educativa del centro. Además, se aprecia un proceso de construcción de identidades más estables y menos vinculadas a la violencia. Este punto es esencial y relevante porque estos elementos funcionan como factores protectores frente a la ciberviolencia. La empatía, la autorregulación, la resolución pacífica de conflictos, la adopción de modelos de masculinidad no violentos son competencias que reducen la probabilidad de reproducir comportamientos machistas en entornos digitales. Trabajar estas habilidades en contextos vulnerables no solamente mejora la convivencia del centro en cuestión, sino que también actúa como una estrategia preventiva frente a la ciberviolencia contra las mujeres, ayudando a cortar la continuidad entre la violencia presencial y su expresión online. Asimismo, han sido identificadas dificultades significativas en la gestión emocional, baja empatía, escasa resolución de conflictos y modelos identitarios basados en la dominación. Estos factores han sido señalados en la literatura como predictores de conductas violentas, tanto en contextos presenciales como digitales. Cuando estas dinámicas se trasladan al entorno online, se observa que pueden transformarse en discursos de odio, acoso, amenaza, difusión de contenidos violentos y participación en comunidades misóginas. De este modo, la violencia aprendida en la socialización temprana queda amplificada en el entorno digital. Por ello, se destaca que la intervención socioeducativa, centrada en la autoestima, el pensamiento crítico y la convivencia democrática, es considerada una herramienta esencial para impedir que la violencia presencial sea reproducida como ciberviolencia contra las mujeres. Entre las conclusiones se destaca que la ciberviolencia contra las mujeres es entendida como la prolongación digital de modelos violentos aprendidos desde edades tempranas y no como un fenómeno aislado. En los CIMI, la presencia de exclusión social, violencia intrafamiliar y carencia afectiva ha sido identificada como un conjunto de factores que predisponen tanto a procesos de radicalización como a la reproducción de violencia machista en su versión digital. Asimismo, se subraya que la intervención socioeducativa y la educación inclusiva son las herramientas esenciales para trabajar habilidades socioemocionales y promover identidades no violentas, actuando como barreras preventivas frente a la ciberviolencia. Finalmente, se indica que la integración de la perspectiva de género en estos programas es vista como una necesidad estructural para poder abordar la violencia desde sus raíces y prevenir su expresión en los entornos digitales. En definitiva, la ciberviolencia contra las mujeres no puede abordarse solo desde el ámbito digital. Necesitamos intervenir en las raíces sociales y emocionales de la violencia juvenil, especialmente en contextos vulnerables como los CIMI. La educación inclusiva y la intervención socioeducativa ofrecen un camino sólido para poder construir identidades juveniles alejadas de la violencia y promover entornos digitales más seguros y equitativos. Muchas gracias. Queda atenta para cualquier cuestión, comentario o intercambio que quieran abrir. Un saludo.